Bueno, este entonces era un ejercicio de aprobación directa o examen final de modelo de datos. Les damos una narrativa que tiene reglas de negocio, de los cuales surgen estas componentes, le vamos a llamar, del modelo. ¿Está? Algunos componentes, como los que estábamos comentando recién, son rectángulos que tienen un nombre adentro y tienen asociado al costadito un globo que tiene atributos. Fíjense que en el caso de unidades de elevación hay un atributo que se llama código de unidad, unidad, que está subrayado. En el caso de empresas instaladoras hay un atributo que se llama quit. En el caso de representantes, no me alcanza con un solo atributo, por eso están subrayados el tipo y el número de documento. ¿Por qué? Porque el número de documento pasa como cuando te querés entrar en alguna página de gobierno, hay DNI, hay CB, hay libreta cívica, LB, hay un montón de cosas. Entonces vos Hay podés un tener el montón de mismo cosas, número, entonces pero por ahí uno es libreta cívica y el otro es de DNI. Entonces hace falta esa esa discriminación. Entonces, no me alcanza con un solo atributo para identificar a representantes, necesito de dos, en este caso del tipo de documento y del número de documento. ¿Está? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, hay otro que es peor todavía. Edificios tiene sección, manzana, parcela y subparcela. ¿Alguna vez leyeron una escritura de una casa? Sí. Bien, ahí tienen todos esos datos, ¿eh? Entonces, bueno, en las reglas de negocio le habríamos dicho que los edificios se identifican a través de la sección, la parcela, la manzana, la parcela y la subparcela donde están ubicados. ¿Está? Con la dirección no me alcanza. Bien. Bueno, los otros, la mayoría, fíjense que tienen un solo atributo subrayado que identifica a ese rectángulo que dijimos que le íbamos a llamar entidad y que en el modelo de dominio se llamaba clase. Pero que en este modelo se llama entidad porque el modelo mismo se llama entidad-relación. Bien. Generalmente, o sea, no generalmente, cuando les digamos existe, qué sé yo, un representante que está identificado por tipo y número de documento. Le vamos a decir eso en el modelo. Ahora voy a la narrativa del modelo y lo van a ver. Pero me quedo acá un ratito para que vayamos identificando cosas sin mirar la narrativa. A ver si lo podemos hacer acá. Saben todos los pasos que ahorramos. Bien. Había una cajita que tenía doble raya. A ver si la encuentran. Inspecciones. Inspecciones tiene dos rayitas. ¿Sí? Bien. Cuando tiene dos rayitas, lo que tenemos que buscar es de quién depende esa entidad. Yo no puedo tener una inspección si no tengo alguna entidad de la que dependa. A ver si se dan cuenta cuál es la entidad de la que depende una inspección. Inspectora. Edificios. ¿De quién? Solicitud. No, a ver. Edificios. De edificios, porque las inspecciones se realizan sobre los edificios. Ahora yo les voy a dar la clave por la cual ustedes se van a dar cuenta. Ah, es porque es la única relación en la que hay un 1-1 del otro lado. Bien, perfecto. Esa es. Si hubiese otra que hay 1 a 1, en realidad acá no se ve muy bien, pero acá hay una doble rayita también entre se realizan y las inspecciones hay una doble rayita. No se ve muy bien porque achiqué mucho. ¿Te podés poner zoom, profe? Por eso. Si lo agrando así, ven que hay como dos rayitas acá. Bueno. Pero lo más importante es que tenga 1 a 1 arriba. O sea, con respecto a edificio. ¿Cómo se lee
la relación o vínculo esta que dice se realizan, se lee inspecciones, depende de edificios, ¿sí? Tiene un vínculo 1 a 1. Si no existe edificio, no existe la inspección. Pero un edificio puede no tener inspecciones. ¿Qué me lo indica eso? Cero. El Cero, el cero. cero. Un edificio puede no tener inspecciones o puede tener muchas inspecciones. ¿Sí? Los atributos que están relacionados a inspecciones son estos que están acá que dicen fecha de inspección, estado y observaciones. ¿Sí? Esos serían los atributos asociados a inspecciones. Con lo cual, ¿qué es lo que me va a identificar a una inspección? Y ahí vemos que la fecha. Solo con la fecha la voy a Y los identificar. edificios también. Y los Claro, por el datos edificio. que identifican al edificio. O sea, toda la clave de edificio. Con lo cual una inspección está identificado por sección, manzana, parcela, subparcela y fecha de inspección. Profe, Sí. si edificios es una entidad, inspecciones también una entidad, pregunto por la doble línea. Inspecciones es una entidad, pero como depende de otra entidad, vamos a decir que esa entidad es débil. En cambio, esas entidades que tienen sus atributos que las identifican a ellas solas, se las llama fuertes. Edificio es fuerte, inspecciones es débil. Con el mismo criterio, inspectores, ¿qué tipo de entidad sería? Parte. Fuerte, exactamente. Bien, y todas las otras que estaban acá, como la única que tenía doble rayita era inspecciones, las otras también son fuertes. Hay una sola entidad que difiere del resto y ahora se las cuento, que eso lo vamos a ver en una clase bastante más adelante, ¿sí? Y que es formularios de comprobación. Ay, para que lo agrando. Formularios de comprobación es una entidad fuerte, ¿sí? Porque tiene número de formulario, que está subrayada, que es la clave, que es el identificador, ¿sí? Sí. Y fíjense que dice que de las inspecciones se pueden no completar formularios o completarse hasta 2 formularios por inspección. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? El 0 me dice que pueden no completarse formularios, el 2 me dice, en 2 paro. Antes dijimos se realizan N inspecciones, muchas. Pueden no realizarse inspecciones en un edificio, pero pueden realizarse muchas. En el caso de una inspección, pueden realizarse algún formulario de comprobación, hasta 2, pero pueden no realizarse formularios de comprobación, porque todavía no fui a hacer la inspección o lo que fuere, ¿sí? Pero siempre un formulario de comprobación va a estar relacionado con una única inspección. Cuando tengo un 1 a 1 así, pasa como con el edificio, que lo que tengo es una dependencia de identificación. Si no existe el edificio, no existe la inspección. Si no existe la inspección, no existen los formularios de comprobación. ¿Me siguieron hasta ahí? Bien, genial. Pero resulta que los formularios de comprobación tienen características que los diferencian. Entonces, esto también lo vieron en el modelo de dominio. ¿Qué hay acá? Entre formularios de comprobación, actas y constancias. ¿Cómo se llama esto? Una relación de asociación. ¿Una? Relación de asociación. No precisamente. Hay una jerarquía. Ah, sí, sí. Hay una jerarquía que me dice, en este caso, bueno, la D significa disyunta para nuestro modelo, que ese formulario de comprobación, que le pusimos el número de formulario, apellido, nombre de persona del que la atiende, ¿sí? Puede ser o un acta de comprobación o una constancia. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo, por eso es disyunta. Ahora, fíjense que constancia no tiene ningún atributo, y que acta de comprobación tiene unas observaciones, pero no hay ningún atributo subrayado. Sin embargo, esto es una cajita con una sola línea. ¿Por qué? Heredan los atributos de la clase superior. Genial.
hay herencia. Entonces, como hay herencia, no tienen clave, porque la clave ¿cuál es? De acta de comprobación. La del formulario. ¿Está? Genial. Bien. Bueno, y ¿para qué hago yo una jerarquía, etcétera, etcétera? Lo vamos a volver a repetir, todo esto le estoy dando una clase completa de todo el módulo acá, porque justamente estamos viendo un parcial de aprobación directa, un parcial de examen final. Es todo lo que yo llego a saber en todo este bloque de la materia, en todo este eje temático de la materia. Entonces, ¿por qué separo así una jerarquía? Porque generalmente estas subclases, yo acá tengo una clase que es formulario y puedo llamar subclases a esta, o subentidades. Bien, se relacionan con alguna otra entidad si solamente las actas de comprobación, por ejemplo. Entonces yo tengo que un acta de comprobación puede tener al menos una falta o muchas faltas. ¿Qué sería una ¿Sí? falta, profe? ¿Qué sería una falta? Una falta, yo fui a revisar, esto era un servicio, digamos, es la revisión de los ascensores, ¿sí? Entonces yo voy a la facultad, ¿sí? Como inspector, voy a la facultad, armo un acta de comprobación, dijo, acá llegué a la facultad y resulta que el ascensor le funcionan mal los frenos, y eso es una falta grave, ¿está? Entonces, en mi acta de comprobación digo, tienen que arreglar, esas son las observaciones, ¿qué tienen que arreglar? Los frenos. Código de falta tiene malos frenos. Código de falta puede ser numérico, ¿no? En la descripción, fallan los frenos. ¿Sí? Profe, Ahora yo voy a comprobar si vos arreglaste los frenos y te hago una constancia, ¿sí? De que fui a revisar eso y te intimo, porque no lo arreglaste, y acá hay un código de motivo de intimación y una observación. Entonces, en una constancia hago intimaciones, en un acta de comprobación compruebo faltas. Sí, escucho. eso es entidad porque tenemos dos atributos. ¿De cuál me estás hablando, Vichy? Digo, por ejemplo, que le falta. Faltas es una entidad porque... No, es una entidad. Las entidades siempre tienen atributos. Lo que tenemos que evaluar si es una entidad fuerte o una entidad débil. Una entidad fuerte, que es en este caso faltas, ¿sí? Yo la identifico porque tiene una rayita simple acá y porque tiene un atributo o conjunto de atributos que identifican unívocamente a una instancia de faltas. Entonces, para cada falta voy a tener un código diferente. Yo recién dije un ejemplo, qué sé yo, le fallan los frenos, otro es que la apertura en el piso tiene de que ser una falla de apertura de una puerta, tengo otro código de falta para eso. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Es complicado, ¿eh? Si no me siguieron, está bárbaro que no me sigan, porque estamos en la primera clase, ni siquiera vimos nada de esto. Profe. La culpa la tiene, no me acuerdo quién, no voy a querer saber el nombre, y tampoco ustedes, porque si no lo van a querer matar y no es necesario que empecemos tan mal la primera clase. Pero anda uno, fui yo, y él se vendió solo. Bueno. Bien, se hace cargo. Que se haga cargo, ¿vos decís? Bueno. No, pero realmente a mí me sirvió como para tener más interés hizo cargo. elevó mis expectativas de la clase, le digo la verdad. ¿Elevó? Bueno, genial. Me parece... igual es mejor así. O sea que hace muchos años, y después esta partecita se la voy a grabar y se la voy a mandar a una amiga actualmente, que fue alumna mía hace unos años, que yo empecé a explicar la clase, qué sé yo, y saqué, obviamente en la facultad tengo un proyector para mostrar esto, y me empezó, otra vez con proyectores, qué sé yo dije, déjame dar una clase, por lo menos. Después vemos. Y me critica después de la primera clase, aunque sea. Bueno, pues ahora somos re amigas. Bueno, a ver, tenemos entidades fuertes y débiles, ¿sí? O tenemos jerarquías, como en el caso de formularios de comprobación, que se abría la clase en subclases. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Pero tenemos otro dibujito en el modelo
¿sí? Que es un rombo. ¿Qué les parece que es? Si el modelo se llama entidad, relación, y vimos que unas son entidades, este rombito se llama Relación. genial. ¿Sí? Relación o vínculo entre dos o más entidades. ¿Hay algún vínculo que ustedes vean que tiene más de dos entidades? Instalaciones. E instalaciones. Ese es un vínculo que se llama ternario, porque tiene tres entidades. Después los otros no, se llaman eneario, porque si no, imagínense que sería muy, muy grande. Generalmente no hay vínculos de más de 4 entidades, porque sería también muy complicado modelizarlo y todo un bollo. Pero ternarios puede haber. Pero la mayoría, vean que son vínculos binarios, o sea, una entidad, otra entidad y un vínculo. ¿Está bien? Profe, ¿se me escucha? ¿Sí? Estas dos relaciones de abajo, actas comprobación, por ejemplo, Sí. tiene atributos, digamos, observaciones. Ah, sí. Ahora iba con eso, justamente, porque tiene una particularidad el vínculo. A ver, recién hablábamos de que inspecciones necesitaba de alguna entidad que tuviera un vínculo que se llame 1-1. O sea, que haya una dependencia de existencia. Y nosotros teníamos que inspecciones tenía un 1-1 con edificios. ¿Estamos bien hasta ahí? Este vínculo se llama de 1 a n. Porque tiene un 1 de un lado como máxima cardinalidad y un n del otro como máxima cardinalidad. ¿Vamos hasta ahí? Acá hay también un vínculo 1 a n entre inspectores, e inspecciones. ¿Me pueden leer el vínculo? A ver cómo se leería ese vínculo. Se asigna a. Bueno, pero léemelo entero. A cada inspección se le asigna un inspector. Claro. O se le puede asignar. Porque Se le puede, bien, ahí está. El puede me está diciendo, che, acá hay un 0. ¿Por qué? Y porque cuando yo planteé que iba a hacer una inspección, dije, a este edificio se le va a hacer una inspección en tal fecha. Pero todavía no le asigné el inspector. Entonces puede tener 0. En algún momento, para ir a hacer la inspección, le tengo que asignar un inspector. Y ahí va el 1. Tiene un único inspector responsable. Por eso, de un lado es 0-1. O sea, una inspección, a lo sumo, o se le puede, como dijo el compañero, asignar un inspector. Y si lo leo al revés... A un inspector se le pueden asignar una o varias inspecciones. No dice uno o varias. Puede no tener... Perdón, cero. Puede no tener ¿Y cuándo no tendrá inspecciones asignadas un inspector? Cuando apenas empieza Cuando registrado. empieza a trabajar. A ver, imagínense una interfaz, ¿sí? Yo les voy a tratar de hacer siempre esta analogía. Imagínense que yo tengo que planificar una interfaz donde doy de alta a los inspectores, ¿sí? ¿Qué pondrían en la interfaz, en esa interfaz? A mí me gusta empezar poniendo todos los campos de todos los datos uno atrás Genial. del otro y después los muevo por todos lados. Pero primero pienso en los datos que necesitan. ¿Cuáles serían los datos de inspectores? El número de legajo, el apellido y el nombre. O sea que yo voy a tener una interfaz que diga número de legajo, apellido y nombre, todo muy bonita, para que mi usuario, que siempre va a meter la pata, eso hay que acordarse siempre, ingrese los datos. ¿Está bien? ¿Qué pasaría si yo en este modelo pusiera que un inspector tiene siempre asignada una inspección? Tenemos que ofrecerle al usuario una lista de inspecciones para asignarle al inspector. Para asignarle. Entonces le estoy obligando a mi usuario a que además de dar los datos particulares del inspector, le ponga una inspección. No es lógico. Bueno, fíjense que el modelo de datos condiciona el modelo de comportamiento de la interfaz. ¿Está bien? Es lo mismo que cuando voy a dar de alta una inspección. Si yo voy a dar de alta una inspección, ¿cómo sería la interfaz ahora? Ya es un poquito más complicada. ¿Qué tendría que poner en la interfaz? Los edificios primero. Los datos del edificio. Entonces yo tendría que poner sección, manzana, parcela, subparcela. ¿Le puedo mostrar el nombre del edificio? Porque lo tengo que tener cargado al edificio, se supone.
Y ahí le dejo al usuario que me ingrese la fecha de inspección y le pongo en estado a realizar o lo que sea, y si quiero ya le pongo observaciones para que ingrese algo, pero el estado lo podría manejar, ¿sí? Porque lo estoy dando de alta, entonces estado inicial dado de alta, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Pero sí o sí necesito de los datos del edificio para poder cargar una inspección. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Cómo puedo ir asociando Sí, modelo dentro de todo, sí. con modelo de comportamiento? Bien. Ya estamos para el Este primer día- parcial, profe. ¿Cómo? Ya estamos para el primer parcial. Sí. ¿Quieren rendirlo mañana? Tienen clase de práctica mañana, así que... Yo tengo os justo puedo un decir a espacio Vilma que les entre, mira, prepare ya te digo, como las que les 4:30 prepare un y las examen. 5. Si rinden bien el examen, chao. No siguen esta parte de la materia. Bueno, Nos a vemos en ver, junio. hasta ahora yo les di ejemplos con vínculos 1 a n. Dijimos con la mayor cardinalidad. ¿Sí? Pero hay vínculos como los que están entre acta de comprobación y falta y entre constancias y motivos de intimación que no son 1 a n, son n a m. Siempre nombro al vínculo con la máxima cardinalidad del vínculo. Entonces, ¿qué pasa? La observación no la puedo poner ni en actas de comprobación ni en faltas. ¿Por qué? Estoy en la edad de los por qué. Soy grande, pero estoy en la edad de los por qué. ¿Puedes repetir lo último? Vamos otra vez. Todos los vínculos que vimos antes, que dimos ejemplos hasta ahora, eran vínculos 1 a n. Sí. O sea, 1 a muchos. Siempre nombrados con la máxima cardinalidad del vínculo, no con la mínima. Bien. Sin embargo, acá hay un vínculo entre actas de comprobación y faltas que es n a m. Muchos a muchos. Y me dijeron, ¿por qué hay un atributo ahí en el medio, en el vínculo? ¿Por qué les parece a ustedes? ¿Puedo poner las Cada observaciones? asociación va a ser diferente a las demás. Cada asociación indicaría que en este acta se detectó esta falta. Y las realmente observaciones no son pertenece para el al acta ni a acta la falta, porque y la falta. entre ellos. Corresponde a las dos entidades, por eso se pone. Exactamente, por eso la se pone en relación. el vínculo. Y además, eso me va a generar que cuando yo haga el modelo, ¿se acuerdan que les dije que el modelo para entender el negocio se llama modelo conceptual, ¿sí? Pero que después hacíamos otro modelo antes de implementar en base de datos que se llama modelo relacional. El modelo relacional es un modelo de tablas, o sea que todas las entidades que ustedes vieron acá se transforman en una tabla. Pero aquellos vínculos que son NAM, como este, que es acta de comprobación falta, por eso tiene un nombre más significativo, también se transforma en una tabla. Ah, perfecto. ¿Está? Entonces, ¿cómo se transforma en la tabla? Se lleva datos que son de formularios de comprobación, datos que son de falta, que son los atributos identificadores, y se lleva los atributos del vínculo. Ajá. Bien. Como se nos va a terminar la clase, después seguimos charlando sobre estos modelos, ¿eh? Porque parece que les gustó. Toda la primera parte del año vamos a estar hablando de esto. Bueno, vamos a estar hablando de todo esto, pero vamos a ir no a una complejidad tan grande como vinimos hoy, sino que vamos a ir pasito a paso. ¿Está? Yo les voy a compartir ahora, para que ustedes sepan cómo es, el enunciado que nosotros les damos para que ustedes hagan eso que tenían ahí. ¿Está bien? Compartimos. Ahí tenemos la tabla. Profe, le faltó mostrar la ¿La? tabla, una tabla más. No me acuerdo el nombre ahora, que era la que englobaba otras tablas. Justo este no que tiene agregación. Ya vamos a ver. Claro. Es cierto. Bien, José Luis. Bien. Nos falta que justo en este examen no apareció. ¿Sí? Que es la agregación. Faltaba esa y estaba completa. Y estaba completito, completa, teníamos todos los componentes del modelo. Sí, señor. Muy bien.
pero muy bien. Bueno, yo les muestro acá, vamos a achicar esto, así podemos ver. No, volví para arriba. Bien. Este sería la narrativa de ese ejercicio. Es uno de los exámenes más difíciles que hemos tomado para que sepan. Bueno, generalmente dice lee atentamente el narrativo y responde a las cuestiones planteadas en resolver. Y lo que hay generalmente es una narrativa cortita, como el departamento de ascensor, de equipo de elevación, les contamos cosas y acá hay como unas llamaditas, unidades de elevación, inspecciones en los edificios, y tiene un 2, y entonces abajo tiene las reglas. Y algunos requerimientos, etcétera. Generalmente, fíjense acá hay 13 reglas, no excede de una página el modelo de datos que le damos, para que no sea tan largo, ¿sí? Bueno, y acá está la resolución que les mostré antes. ¿Tá? Y después está otra cosa que tienen que hacer, que es el pasaje a tablas o el modelo relacional, que les dije que se obtenía a partir del modelo entidad-relación, que está todo acá y dice, bueno, claves primarias, bueno, esto se los cuento después, chicos. Y un ejercicio de álgebra relacional, que acá está hecho también, que después se los voy a compartir así ya lo tienen. Bien, eso sería el examen de la primera parte de modelo de datos. ¿Qué pasa? Como es largo, vieron que es largo. Contárselo me llevó un montón. Imagínense hacerlo. Les damos 1 hora y media para hacerlo, a esta parte. Entonces, como se torna muy largo el examen, generalmente hacemos lo mismo que en la aprobación directa, se lo separamos. En el examen final ustedes pueden venir a rendir la parte de modelo de datos, terminan de rendir la parte de modelo de datos y a la próxima mesa se presentan a rendir la parte de SQL, o de gestores de base de datos. La primera parte no va la nota a la libreta, ¿sí? Tienen 2 posibilidades para rendirla sin que vaya la nota a la libreta, y después la segunda parte sí, ya tienen la nota de la primera parte y tienen que rendir bien sí o sí la parte de base de datos. Así tomamos las aprobaciones directas y así tomamos el examen final, de la misma forma. Con el cronograma que ustedes vieron que les compartí antes, ¿sí? Yo doy, a ver, ¿cómo le puedo llamar? Teopráctica. La teopráctica doy yo. Yo doy la teoría, pero como les dije al principio, no sé si estaba allí, ¿no? Me aburre mucho dar teoría solo, así que voy a estarme echando con cosas así como lo que hicimos hoy. O sea que voy a estar dando teoría, pero voy a estar dando práctica.